Hermanos, estamos viendo la historia de la salvación. Hemos estado viendo ya Génesis, Éxodo, vimos el libro de los Números, Deuteronomio, y el día de hoy vamos a entrar a un libro que se llama Josué. Y ahí en ese libro de Josué vamos a ver del 1 al 24, capítulos del 1 al 24, vamos a ver la conquista de la tierra prometida, cómo ese pueblo llegó al fin a esa tierra que el Padre le había dado en herencia a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se acuerdan, hermano? Que les había hecho esa promesa de tener esa tierra prometida, además de la que por ellos iba a ser bendita todas las naciones. Y entonces el libro de Josué es el libro que viene a continuación, y es que el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Justo antes, los que salieron de Egipto habían decidido no confiar en Dios, y entonces, como hemos visto en predicaciones anteriores, fueron muriéndose todos ellos, salvo Josué y Caleb, y Moisés, ¿te recuerdas, hermano? Tampoco va a entrar a esta tierra que el Padre les había prometido, esa tierra que emana leche y miel. Y estando justo frente a la tierra prometida, imagínate, hermano, está ese pueblo ahí con Josué, con Caleb, ahí a la orilla del río Jordán. El río Jordán tienen que atravesarlo para poder llegar a esa tierra prometida. Y Moisés, antes de morir, les va a hacer un repaso de la historia del pueblo de Israel y les va a insistir en la necesidad de cumplir la ley para así, de esa manera, poder tener acceso a esa tierra prometida. Y este discurso es recogido en el Deuteronomio, el cual termina precisamente con la muerte de Moisés. Y te recuerdas que ahí fue donde el Padre escogió a Josué para que él fuera el que guiara a ese pueblo de Israel y lo llevara a la tierra prometida. Y es el momento oportuno entonces de preguntarte, ¿qué significa el nombre de Josué? ¿Qué crees tú, hermano, que significa ese nombre Josué? Es parecido, Josué, hermano, es parecido al nombre de Jesús. Josué era el último guía del pueblo de Israel, aunque algún tiempo después tendrán el primer rey. ¿Y cómo comienza entonces ese nombre? Pues Josué es parecido al nombre de Jesús, que quiere decir Yahvé salva, Dios salva. ¿Y cómo comienza el libro de Josué? Hermano, saca tu palabra y te vas al libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia, hermano. ¿Y qué frase le dice Dios y qué ha dicho a otros a quienes Él les ha encomendado una misión? Hermano, fíjate bien, ahí hay una frase que la vas a ver repetida cada vez que el Padre les encomienda una misión importante a sus siervos. Y ahí en Josué 1, en el capítulo 1 de Josué, mira, hermano, lo que dice. Después de la muerte de Moisés, Yahvé le habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso, ten ánimo y cumple fielmente
toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No temas, ni te asustes, porque contigo está Yahvé, tu Dios, a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo comienza con Yahvé hablándole a Josué y le da esas instrucciones para poseer la tierra prometida. Y es muy importante recordar que le dice: Yahvé tu Dios estará contigo. Mira, hermano, cada vez que el Padre le encomienda una misión a alguno de sus siervos, siempre le dice: Yahvé tu Dios estará contigo. Y aquí solo le dice que debe cruzar el Jordán. Más adelante le va a decir cómo lo va a hacer. Y te recuerdas, hermano, cuál es el pueblo que tienen que conquistar luego de pasar el río Jordán, y cómo es ese pueblo y cuáles son los problemas que va a presentar para Israel conquistar esa tierra prometida. Con esas interrogantes, hermanos, sigue ahí en el libro de Josué, y es que es ese pueblo de Canaán. A esas alturas de la historia del pueblo de Israel, los pueblos de los alrededores, incluyendo Canaán, ya sabían de Yahvé, el Dios verdadero, pero prefirieron quedarse con sus dioses falsos. Y desde el punto de vista cultural, los israelitas no eran sofisticados. Además, llevaban 40 años de ser nómadas ahí en el desierto, pero tienen la palabra de Dios y la presencia de Yahvé. ¿Te recuerdas, hermano, que ahí en el tabernáculo, esa tienda de las citas, ahí llevan ellos el arca de la alianza? Y el arca de la alianza llevaba la vara de Aarón, los recuerdos de ese maná que comieron en el desierto. Y además de eso, ¿te recuerdas, hermano, que llevaban las tablas de la ley? Ahí, en el arca de la alianza, en un lugar llamado Shekinah, era donde el Padre se manifestaba a hablarle, ya no a todo el pueblo, sino a través de Moisés. Y ahora lo va a hacer a través de Josué, algunos sacerdotes, algunos levitas, porque por el pecado ya Dios no hablaba directamente al pueblo. Imagínate, ahí en el desierto está el tabernáculo, esa tienda de las citas, ahí está el arca de la alianza, ahí los sacerdotes y levitas viven alrededor del tabernáculo. Su trabajo es custodiar ahí la presencia de Dios, cuidar todos los utensilios que van a utilizar para sacrificar y para hacer culto a Dios. Y en cambio los cananeos eran muy adelantados en cultura, adelantados en artesanía, y las ciudades eran bien diseñadas, eran bien protegidas, y las casas estaban bien construidas y tenían hasta drenajes. Ellos eran buenos metalúrgicos, eran expertos en cerámica. Estos cananeos eran poderosos, pues controlaban el paso que existía entre Egipto y los países más al norte. Estaban en un lugar estratégico. Y entonces esta diferencia cultural es peligrosa, pues suele suceder que el pueblo que tiene la cultura menos desarrollada termina sucumbiendo ante el pueblo más poderoso. Y los adelantos artesanales y culturales son buenos, pero el peligro estaba en que la cultura cananea incluía también divinidades falsas. Y recuerda, hermano, que uno de los mandamientos era que no tenías que tener otros dioses fuera de él. Y los israelitas entonces aprendieron de los cananeos muchas cosas: cuándo debían de sembrar,
cuándo tenían que cosechar. Aprendieron también a fabricar herramientas, a confeccionar vestimentas y aprendieron hasta cómo preparar mejor la forma de comer. Pero había una cosa que no podían imitar si querían permanecer fieles a la alianza, a esa alianza que hizo el Padre con Moisés y ese pueblo allá en el monte Sinaí. ¿Te recuerdas, hermano, que había una prohibición bien importante? No podían adorar ni servir a los dioses cananeos. Es algo que se los había recalcado muchas veces Moisés. Baal era el dios de los cananeos. Él era el responsable de la agricultura, de la fertilidad y el agua. Y los cananeos alardeaban de que su agricultura se debía a Baal. Y por esto Moisés en su discurso final les advirtió que no debían servir a esos dioses falsos. En Egipto, Dios dejó mal a los dioses egipcios encargados de estas cosas. ¿Te recuerdas cómo para mostrar el poderío de Dios y para demostrarles que fuera de Él no debían tener otros dioses? ¿Te recuerdas que las plagas iban dirigidas a los dioses, al dios sol, a la lluvia, a las ranas? Todas esas plagas que sucedieron en Egipto fue para derrotar a los dioses egipcios encargados de esas cosas. Y en la predicación próxima vamos a ver qué hará ante los nuevos adversarios del pueblo de Israel. ¿Qué va a hacer Yahvé? Con estas expectativas ahí, postrado a los pies de Jesús, con María Santísima, sigamos meditando el rosario, sigamos meditando las Escrituras, sigamos pensando que cuando nosotros no obedecemos a ese Padre bueno, van a venir calamidades. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a seguir meditando el rosario, que es el arma con que nosotros vamos a derrotar a ese dragón escarlata.